Reanudo la grabación, ¿vale? Os saldrá un mensajito. No os preocupéis porque las únicas ventanas que se ven, si alguien tiene la cámara abierta, es la del hablante, que va a ser Sergi en general, y en algún momento seré yo, ¿vale? Sergi, te cedo el ser anfitrión. Muy bien. A partir de aquí ya puedes manejar tú todo. Se ve la pantalla, entiendo, ¿verdad? Sí. Vale. Y bueno, vamos presentando, ¿vale? En primer lugar, gracias a Suravita-san por colaborar una vez más en este webinar. Tenemos hoy un webinar de una temática que me parece interesantísima, que es el camino a la autoinmunidad. Yo soy Iker, codirector de Health Institute, que somos un instituto de formación en psiconeuroinmunología clínica y hacemos también bastante divulgación científica. Y hoy vamos a tener como ponente a Sergi Godia, que Sergi es médico de familia y experto en psiconeuroinmunología clínica, y bueno, nos va a presentar lo que ya el título nos está marcando, que es el camino a la autoinmunidad. Sergi lleva ya muchos años ejerciendo la medicina y desde hace también mucho tiempo incorporó la visión de la psiconeuroinmunología clínica. Le ha llevado eso también a hacer un cambio personal a nivel laboral y dedicarse en cuerpo y alma a la PNI. Y bueno, pues nos va a aportar toda esta visión que él como médico que viene de la parte más alopática y después como experto en PNI clínica, incorporando las diferentes visiones, nutrición y todo el sistema más global, integrativo y de estilo de vida, pues tiene toda esa parte que tiene que ver con esa parte final que puede aparecer en forma de patología autoinmune, ¿no? Sea de donde sea. Así que vamos a tener un ratito, creo que muy interesante, espero que lo aprovechéis. Durante la charla no se contestan preguntas, ¿vale? Al final, yo que me quedo un poco mirando también el chat y recopilando algunas preguntas que resulten, sobre todo, que sumen un poquito, ¿no? A lo que Sergi va a exponer. También os digo, ¿vale? Que muchas veces hay personas que quieren contestaciones a cosas concretas de no sé quién tiene artritis reumatoide que le doy. Evidentemente ese tipo de preguntas no se pueden responder en este contexto, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis preguntar algo, yo iré anotando las cosas que vea más relevantes. Sergi, te cedo la palabra y adelante, todo tuyo. Muy bien, pues oye, muchas gracias Suravita-san, gracias Iker por la presentación, gracias a Health Institute por el acompañamiento estos días, ¿no? hasta el día de hoy. Bueno, voy a intentar resumir mucho, ¿no? El camino a la autoinmunidad porque es un tema especialmente arduo, algo farragoso, entonces vamos a intentar resumir lo máximo posible, pero al menos que sea entendible y que la gente lo pueda llevar digamos, a su experiencia, ¿no? No quería empezar, a ver si me deja compartir, ahí está, perfecto. Quería empezar simplemente, bueno, planteando una serie de situaciones o enfermedades. Digo situaciones porque, como veis, aquí hay algún supuesto que no es una patología como tal. Aparece aquí el embarazo, aparecen infecciones así generalizadas. Es decir, son situaciones en las que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra vida y que tienen un punto común, ¿no? Un punto común puede ser enfermedades que no tengan nada que ver entre ellas, como sucede en muchas de las ocasiones, pero que tienen un punto en común. Y ese punto en común es evidentemente el sistema inmune, ¿no? Todas esas situaciones son autoinmunidades o situaciones en las que el sistema inmune se desequilibra. Luego veremos a qué me refiero con eso de desequilibrar. Y evidentemente empezamos por aquí, ¿no? Sistema inmune. ¿De qué se trata? ¿Qué es el sistema inmune? Pues como ves aquí, como veis, es el conjunto de células y moléculas destinadas a protegernos, a proteger nuestro organismo frente a todo aquel agresor o factor, tanto endógeno como externo o exógeno, que pueda alterar cualquier punto de nuestra salud. Sí, aquí, Sergi, el sistema inmune es muy complicado, muy profundo, ¿no? Entonces, hay una parte que es bastante interesante en esa función de protección que tiene el sistema inmunológico, es la parte del sistema inmune innato, el adquirido y los diferentes mediadores. Ahí creo que si abres un poquito todo ese tema para aclararnos más el funcionamiento muy básico, pero que nos dé una idea. Sí, claro, vamos a pasar por ahí.
Evidentemente, vamos primero a centrar un poquito el sistema inmune, de dónde nace, dónde aparece ese sistema inmune. El sistema inmune aparece a partir de la médula ósea. La médula ósea genera una serie de células a través de la célula madre multipotencial. A partir de aquí veremos los distintos tipos celulares, y cada uno de ellos irá comportando, como decía Siker, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿no? Que iremos desglosando progresivamente. Veremos por aquí, por ejemplo, que las células mieloides acabarán haciendo la serie, llamémosle, la serie de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, la serie plaquetar, los eritrocitos o serie roja, y luego a partir de ahí las células linfoides que irán conformando las células B, sobre todo, células linfocitos B, linfocitos T, y a partir de ahí también natural killers, pero aunque natural killers también los centraremos en dos tipos de inmunidad. Pero bueno, ahí radica un poco el origen de todo, y a partir de aquí podemos repartir, podemos apreciar cómo la inmunidad se puede dividir en dos tipos: inmunidad innata, que es, como veremos después, la inmunidad que está presente ante la ausencia de cualquier tipo de enfermedad, y aquí dividiremos dos partes: una primera línea que es más, llamémosle quizá física, conformada por la piel y las mucosas, así como la microbiota. En una segunda línea incorporada dentro de la inmunidad innata encontraremos esos fagocitos que generarán esa inflamación y esas reacciones en forma de fiebre y conformarán el inicio de las cascadas de citoquinas inflamatorias. Y luego a partir de aquí se activará la inmunidad adquirida de forma muy sencilla, como tercera línea de acción, de actividad, a través de la cual con los linfocitos T y B, digamos, la inmunidad celular y humoral, generaremos esos anticuerpos que acabarán generándonos esa memoria, ¿no? Aquí es importante resaltar, si nos centramos primero y empezamos por la inmunidad innata, la gran importancia que tiene esa primera línea. Y fijaros sobre todo que esas mucosas y esa microbiota, solo esas dos partes conforman el 95% de nuestra inmunidad innata. Es decir, la importancia que veremos posteriormente, evidentemente, la importancia que tiene nuestra microbiota intestinal y las distintas mucosas en nuestro organismo, como puede ser la mucosa oral, la mucosa respiratoria, la mucosa vaginal y, lógicamente, la mucosa digestiva, añadida a la microbiota. Fijaros que, como decía, un 95% de esa inmunidad innata radica en estas dos localizaciones que hemos comentado, ¿no? A partir de aquí, como decía, ya he dicho antes, la inmunidad innata es la primera línea defensiva. Está presente en ausencia de infección, en ausencia de alteración, en ausencia de amenaza. Yo siempre digo a mis pacientes, es un poco esa guardia urbana, ese policía municipal que ronda las calles vigilando, ¿no? O controlando que no suceda nada, ¿no? Esa es la inmunidad innata. A partir de aquí, como decía, con esos reconocimientos de los elementos, con elementos físicos, la piel, las mucosas, reconoce esas posibles alteraciones que puedan llegar, esas infecciones, las reconocen y las presentan. Aquí pone destrucción del patógeno, pero más bien nos las presenta para que luego la inmunidad adquirida aparezca, ¿no? Genera una respuesta innata, rápida, a través de la cual se genera una activación de respuesta inflamatoria y se presentan los antígenos como decía, al sistema inmune adaptativo. A partir de aquí aparece esa segunda, en este caso esa tercera línea, ¿no? La inmunidad adaptativa, que es una respuesta más lenta, una respuesta más específica, una respuesta que genera memoria inmunológica, en la cual veremos que los principales implicados serán los linfocitos T y B, previa presentación del antígeno por parte de la inmunidad innata. Y aquí es donde se van a generar esos anticuerpos que van a neutralizar las situaciones amenazantes, ¿vale? A partir de ahí, bueno, nos encontraremos, aquí es un poco resumen, ¿no? Una inmunidad innata, inespecífica, con una memoria limitada, y luego una inmunidad adquirida, algo más específica,
más lenta y que generará una memoria más a largo plazo, ¿vale? A partir de ahí, y entraremos en este tema de forma larga durante la charla, se empezarán a activar distintas rutas efectoras que van a comportar o van a generar las distintas reacciones que finalmente van a terminar en distintas enfermedades autoinmunes, ¿no? Sobre todo vamos a entrar en TH1, ruta TH1, ruta TH2, ruta TH17 con sus correspondientes citoquinas inflamatorias y posteriormente antiinflamatorias. Y también en la línea de linfocitos T reguladores que van a generar ese control, esa regulación, como bien dice la palabra, digamos, del resto de rutas inflamatorias, ¿vale? A partir de ahí, a modo de ejemplo, para que veáis un poquito la importancia de esas mucosas digestivas y de esa microbiota intestinal, vemos cómo, por ejemplo, a través del sistema digestivo, cuando nos vemos amenazados o atacados por una bacteria, se va a generar una respuesta TH1 inflamatoria que va a generar una activación de los macrófagos M1, luego entraremos un poquito más en detalle, y va a generar una respuesta por esa ruta que decíamos TH1 que luego va a poder comportar patologías autoinmunes a largo plazo. Por otra parte, digamos, las amenazas o las infecciones o los ataques por parte de, por ejemplo, parásitos o helmintos nos van a generar alteraciones o activaciones de rutas efectoras, de ruta efectora TH2, que va a generar una activación de los macrófagos, perdón, M2, que también hay que decir, que luego también lo comentaremos, los macrófagos M2 y la ruta TH2 está más relacionada con relajación inmune y la ruta TH1 con procesos más inflamatorios. Luego veremos por dónde va, ¿vale? Y a partir de aquí veremos cómo estas situaciones nos generan emisión de citoquinas, interleuquinas inflamatorias en distintas fases, digamos, inflamación aguda, donde veremos sobre todo interleuquina 8 y 16, inflamación crónica, donde veremos interleuquina 2, 3, 4, 5, dependiendo de las rutas efectoras, 7, 9, 10, 12, 13, 14, TGF-beta y TNF-beta, y hay algunas de ellas que podemos encontrar en ambas situaciones, en el paso, en el proceso de inflamación aguda hacia inflamación crónica, y las podemos ver en distintas situaciones, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que, y eso es importante, que ambas rutas, TH1 y TH2, podemos decir que son inhibitorias de una de la otra, complementarias. Es decir, como dice aquí el texto, una vez activada la ruta TH1, nuestra respuesta inmunitaria tendirá a inhibir la vía de señalización TH2 y viceversa, ¿vale? Como decía antes, la ruta TH1 se relaciona más con procesos de gran potencial inflamatorio y se ha ligado de forma potente a enfermedades autoinmunes. Por otra parte, la ruta TH2 se liga más, digamos, con entidades menos inflamatorias e incluso antiinflamatorias, ¿vale? Aquí veis un poquito lo que comentaba ahora, ¿no? Ruta TH1, aquí a la izquierda, con las células implicadas en este proceso, y la ruta TH2 con las células implicadas en ese proceso. Y viendo aquí, como decíamos antes, digamos, esa complementariedad entre la activación de la ruta TH1 y la inactivación de la ruta TH2 y viceversa, ¿vale? Cuando tenemos más inactiva la ruta TH1, tendremos más activa la ruta TH2. Y así es como el sistema inmune se va equilibrando dependiendo del tipo de amenaza, de agresión o de situación en la cual se encuentra, ¿vale? También es cierto que, si bien nos centramos normalmente en rutas, como decía, TH1, TH2 y TH17, dependiendo del tipo de alteración a la que estemos expuestos, como decía antes, patógenos intracelulares, ruta TH1, patógenos extracelulares, parásitos TH2, TH17, muy relacionado con autoinmunidades. Muchas veces no hablamos o no se habla mucho de
otras rutas alternativas como es la TH9 y que sí está muy relacionada también con enfermedades autoinmunes. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de estas, sobre todo de estas dos, ¿vale? Vale, entonces aquí esta parte ya me resulta de especial interés por todo lo que estás diciendo, ¿no? De cómo si hubiese un invasor por una vía o por otra, activa una ruta u otra. Entonces, todo esto se relacionará también con que quizá haya más determinadas, ¿no?, patologías autoinmunes que estén relacionadas con TH1 y otras con TH2, Sergi. Sí, claro, por supuesto. Dependiendo, como decía, del tipo de patógeno, del tipo de ruta que se active, si esa ruta es una ruta en la que nuestro sistema inmune va paseando por esa ruta X tiempo o X veces al día o X veces a la semana, es decir, por insistencia de paseo a través de esa ruta, nos acabarán generando unas patologías o bien otras, ¿no? Es decir, esas patologías relacionadas con la ruta TH1, algunas de ellas, algunas de las más frecuentes podrían ser las que vemos en pantalla, ¿no? Desde la celiaquía, la artritis reumática, diabetes mellitus, una tiroiditis, un hipotiroidismo de Hashimoto, por ejemplo, un Crohn, una psoriasis, una fibromialgia, una fatiga crónica, como veis, multitud y muchas más, evidentemente. Y luego, patologías por ruta TH2, patologías sobre todo, como veis, algunas de ellas relacionadas con procesos alérgicos, asma, atopias, eczemas, como dice aquí, alergias, pero también otras como el lupus, como el Alzheimer, la micosis, las infecciones fúngicas, las infecciones por parásitos, como decía antes, el tema del mintos, y otras enfermedades también digestivas como la colitis ulcerosa o incluso patologías a nivel más, digamos, de esfera psicosocial, de esfera emocional, psicológica, psiquiátrica, como un trastorno obsesivo compulsivo. Es cierto también, como decía antes, la voy mencionando a trocitos, aunque lo focalizo mucho en TH1 y TH2, pero es importante tener en cuenta que la ruta TH17 es muy importante en esa primera línea, en ese sistema inmune innato, y que es importante la generación de citoquinas proinflamatorias y la presencia de esa ruta TH17 de forma muy relevante en el aparato digestivo, que va a generar o va a conllevar un desequilibrio entre esos linfocitos T reguladores, que son los que en teoría deberían generarnos esa situación de tranquilidad, de regulación, ¿no? Ese sistema inmune controlado y regulado, genera un cierto desequilibrio entre esta ruta TH17 y esos linfocitos reguladores. Como decía, su presencia en el aparato digestivo, eso puede acabar conllevando una permeabilidad intestinal y bueno, ya todos sabemos y luego sabremos y veremos más en detalle qué es lo que acabará generando esa permeabilidad intestinal. En relación a esta TH17 podemos también tener en cuenta que algunas de esas patologías que hemos comentado antes también pueden estar relacionadas con esta ruta. Por ejemplo, aquí las tenéis: artritis reumatoide, un lupus, una psoriasis, una esclerosis múltiple o una enfermedad inflamatoria intestinal. Con lo cual tenemos tres rutas muy importantes a nivel de autoinmunidad, ¿vale? Entonces, evidentemente, vemos otra vez este esquema principal o inicial y hemos entendido que el llegar a este diagnóstico o a esta etiqueta puede iniciarse en una alteración de ese sistema inmune, ¿vale? Muy bien, entonces ya hemos visto parte del sistema inmune innato, con esa parte que nacemos y que está presente sí o sí, independientemente de que haya invasores o no, y parece que las patologías autoinmunes están más relacionadas con el sistema inmune adaptativo, ¿no? Y con una desregulación o bien de TH1, o bien de TH2, o bien de TH17. Interesante. Y entonces dentro de todo esto tendrá un cómo, un porqué, un dónde, un cuándo, ¿no? Para que una u otra vía termine, como decías tú, ¿no? Me gusta mucho esa analogía que hacías, ¿no? Las vías que tiene cada una de esas rutas que estén demasiado transitadas durante demasiado tiempo. Claro, claro, evidentemente. Yo siempre pongo el ejemplo para que el paciente se imagine, ¿no? Tú coges tu coche, haces la ruta, yo siempre hablo de Lleida porque vivo aquí, ¿no? Pero haces la ruta Lleida-Madrid cada día en coche 1000 veces, al final, ¿cómo acabas? Agotadísimo, el coche hecho un desastre, necesitando recambios, necesitando ITVs. Entonces, eso es lo que sucede con el sistema inmune.
vas mucho por esa vía y acabas generando, de hecho acabas conociendo todos los baches del camino, y esos baches del camino son esas autoinmunidades que van apareciendo durante la vida, ¿no? Por eso, como decías, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta la autoinmunidad? ¿Dónde? ¿Cómo va sucediendo todo eso? ¿Dónde sucede y por qué va sucediendo, ¿no? Claro, pues esa autoinmunidad a raíz de una alteración del sistema inmune, ¿qué es? ¿No? Pues es, como dice aquí el texto, ¿no? Una pérdida de la capacidad de nuestro sistema inmune para distinguir células propias de células ajenas, evidentemente provocado por factores intrínsecos, polimorfismos genéticos, por ejemplo, y factores extrínsecos que luego iremos viendo y desglosando. Y a partir de aquí se van generando autoanticuerpos que van a generar esas autoinmunidades. Por ejemplo, como decía antes, ¿no? Los factores intrínsecos, es decir, empezamos con un factor genético que luego iremos moldeando con factores epigenéticos, pero que están ahí y estarán ahí, evidentemente, y que habrá que ir sorteando. Hay que entender también que hay algunas patologías autoinmunes que tienen su relación o tienen, digamos, su importancia mayor o menor según el sexo que tengamos, si somos hombres, si somos mujer, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Lógicamente, y a partir de aquí ya es algo ya moldeable, ¿no? La presencia de tóxicos, presencia de esos antinutrientes inherentes en nuestra alimentación, de esos patógenos con los que podamos irnos cruzando durante nuestra vida, que comportan la ecología autoinmune, es decir, comportan el ecosistema que luego va a generar ese problema, ¿no? Luego a partir de aquí se van a ir generando anticuerpos, citoquinas inflamatorias, que comportarán un estadio preclínico en el que no tenemos por qué tener evidentemente ninguna sintomatología hasta el momento en el que aparece esa enfermedad autoinmune. Esa enfermedad autoinmune que a veces aparece así sin más, por ejemplo, me ha parecido un hipotiroidismo de Hashimoto. Bueno, vamos a tratarlo, pero claro, ahí se pregunta, ¿qué ha pasado hasta aquí? ¿Qué ha pasado para que yo debute con esto, ¿no? Justo en este momento, justo ahí, en ese momento en el que ya hemos estado expuestos a esos tóxicos, a esos antinutrientes, y se inicia ese estadio preclínico, se realiza una activación del sistema inmune con esas citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, como por ejemplo estas, la interleuquina 6, la 1 beta, el factor de necrosis tumoral, los leucotrienos, generan una inflamación y nuestro organismo, nuestro sistema inmune, intenta generar un equilibrio, intenta mantener una homeostasis generando citoquinas antiinflamatorias, por ejemplo, sobre todo la interleuquina 10. Y es en este periodo en el que nos encontramos durante un tiempo hasta que generamos esa enfermedad. Ese tiempo es muy importante porque muchas veces, a nivel analítico, y yo como médico, ya con años de experiencia a nivel de medicina, sí es cierto que durante muchos años hemos ido viendo analíticas en las que había ciertos marcadores autoinmunes, ciertos anticuerpos que iban señalando, que iban avisando, pero que muchas veces no se les hace caso. Es decir, se obvia esa información, tú te encuentras bien, sí, bien, no hace falta hacer nada. Pero hay que tener muy en cuenta que esa generación de anticuerpos, esos anticuerpos, pueden estar presentes incluso 5 o 10 años antes del debut de la enfermedad. Con lo cual, si vemos la presencia de esos anticuerpos, hay que empezar a trabajar el sistema inmune. Si hemos llegado hasta ahí sin haberlo trabajado, hay que empezar a trabajarlo ya, ¿vale? Porque si no, llegaremos a esa autoinmunidad, si seguimos sin tratarlo, seguiremos generando más problemas a nivel inmune y seguiremos acompañando toda autoinmunidad de otras enfermedades autoinmunes, porque es ya conocido que si no tratamos esa base inmune, toda enfermedad autoinmune se puede ir acompañando de otras enfermedades autoinmunes, con lo cual es muy importante detectar esa presencia preventiva, esa presencia inicial de anticuerpos, aún sin sintomatología, ¿vale? A partir de aquí, deberemos ser capaces de detectar o al menos de conocer esos mecanismos, esos posibles mecanismos de acción que hacen que a partir de ese periodo previo a la aparición de esos anticuerpos, de esa predisposición genética que tendremos todos nosotros y de esos factores ambientales, cómo todo esto puede llevarnos de un proceso fisiológico, llamémoslo así, a un proceso autoinmune y convertido en una enfermedad autoinmune.
Algunos de esos mecanismos de acción, bueno, son más o menos conocidos, como puede ser la autotolerancia defectuosa, es decir, una hiperreactividad de los linfocitos T y B, una presentación anómala de los antígenos propios, ¿vale? E incluso una inflamación, una respuesta innata exagerada. Es decir, a veces hablamos de que el sistema inmune no es capaz de generar una inflamación o una respuesta adecuada, pero a veces incluso un mecanismo puede ser la vía contraria. Y un mecanismo también muy importante, aquí lo tenéis ya un poco reflejado, que es el mimicry molecular, que se resume en esto. Es un proceso inmunitario por el que, por similitudes epitópicas entre antígenos microbianos y de nuestro organismo, se van a desencadenar la activación de células reactivas, autorreactivas, dando lugar a reacciones cruzadas con componentes tisulares. En resumen, nuestro sistema inmune va a detectar células propias y las va a considerar células ajenas, ¿vale? Va a confundir ese tipo de células, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Cuáles son los factores principales que generan ese cambio en el sistema inmune y ese cambio de tolerancia a esas respuestas inmunológicas? Como veis aquí son muchos, vamos a nombrar unos cuantos, algunos de ellos vamos a introducir un poquito más el tema, algunos de los otros pues los pasaremos por encima, pero bueno, por ejemplo la alimentación, muy importante, la exposición a metales pesados y a xenobióticos, a otros tóxicos, el estrés emocional cronificado en el tiempo, luego veremos, el estrés oxidativo, la permeabilidad intestinal y la disbiosis, las reactivaciones víricas de esos virus lentos, de esas infecciones que hemos podido ir padeciendo, sufriendo durante nuestra vida y que de algún modo han generado desequilibrios a nivel inmunitario y que a veces pasan muy desapercibidas. Inflamaciones crónicas generalizadas, una inflamación de bajo grado. Como hemos dicho antes, temas genéticos e incluso la edad. Es inevitable que también con la edad vamos generando distintas situaciones a nivel inmunológico. Tratamientos farmacológicos y otros como las vacunas y otros, y muchos más. Entonces, es evidente que, llegados a este punto, está muy claro que nuestra salud es el resultado de la interacción de nuestra genética con el entorno. Vamos a tratar, al menos, que ese entorno sea lo más respetuoso posible con nuestro ecosistema inmunológico, ¿no? Entonces, vamos a tener muy en cuenta el estrés oxidativo, es decir, cómo esos factores externos, como por ejemplo el tabaco, o el humo del tabaco, los metales pesados, como sustancias que van entrando en contacto con nuestro organismo y van generando un incremento, un aumento, una presencia de radicales libres que generarán respuestas inflamatorias con la presencia de nuclear factor kappa beta, por ejemplo, o va a bloquear vías o rutas, digamos, beneficiosas para nuestro organismo, como puede ser, por ejemplo, el gen NRF2, que es interesantísimo y muy importante a nivel, por ejemplo, de detoxificación hepática. Y eso va a acabar generando respuestas inmunológicas, como decíamos antes, y desequilibrios entre las vías reguladoras, la presencia de esos linfocitos T reguladores y las vías más propiamente inflamatorias que nos van a conllevar esa autoinmunidad a largo plazo. Si hablamos de estrés, hay que dejar muy claro que el estrés, como tal, podemos decir que el estrés es bueno, ¿no? El estrés fisiológico es ese mecanismo que a mí me ayuda a salir, ¿no? a escapar de ese león que me está persiguiendo, o a estudiar ese examen que me da ese punch, ¿no? para darlo todo el día del examen, ¿no? Ese estrés es bueno, ese estrés activará el eje HPA, adrenal, que va a generar hormonas tan importantes como el cortisol y la DEA, y que al final a nivel inmune nos va a provocar, nos va a generar, nos va a ayudar con un aumento de las natural killers, que a nivel inmunitario, a nivel de sistema inmune innato, es vital y es muy importante tener en cuenta. Desde el otro punto de vista, si cronificamos este estrés fisiológico, acaba conllevando alteraciones o acaba conllevando situaciones
totalmente contrarias. Evidentemente, independientemente de otras alteraciones, aquí nos centramos en que, por ejemplo, antes hablábamos de la presencia de esos radicales libres que también podemos ir generando con este estrés cronificado en el tiempo, como veis, con la presencia de una disfunción mitocondrial que acaba generando ese desequilibrio a nivel de antioxidantes y de radicales libres. Pero me gustaría, sobre todo, pasar y un poquito más profundamente por tres, mejor dicho, porque vamos a juntar dos de ellas, por tres situaciones muy importantes como son las reactivaciones víricas, como son la exposición a tóxicos o como puede ser la disbiosis y o la permeabilidad intestinal, que intento siempre juntarlas por su importancia, digamos, en el mismo sistema digestivo. Si empezamos con la exposición a tóxicos, hay que tener en cuenta que estamos expuestos durante mucho tiempo a fármacos, ciertos fármacos, como por ejemplo, además están muy en boga porque son fármacos muy frecuentemente recetados, como por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas, como los que veis en pantalla, el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, por ejemplo. Sustancias no biodegradables como los pesticidas, los bisfenilos, los metales pesados, plomo, mercurio, arsénico, etcétera, etcétera. Y si nos centramos en alguno que a mí me genera algo más de miedo, ¿por qué? Porque es que lo tenemos en todos lados, ¿no? Es decir, el bisfenol, estoy harto de explicarlo en consulta, ¿no? Esos tuppers de plástico que utilizamos al menos antes mucho más que ahora, ¿no? Que ahora ya vamos optando por el cristal, por el vidrio, ¿no? Pero todos esos plásticos a los que hemos estado expuestos y hemos ido calentando en microondas o hemos ido utilizando como las botellas de agua, como veis aquí en pantalla, hemos ido rellenando 1000 veces. Bueno, pues ese material lleva bisfenol. El bisfenol generará un desequilibrio entre rutas efectoras, nos va, como veis aquí, a activar una ruta TH17, suprimiendo las rutas reguladoras, generando, por el mecanismo que comentábamos de mimetismo molecular, mimicry molecular, generando alteraciones por actuar como un disruptor endocrino, con lo cual va a actuar como si fuera un estrógeno, va a actuar como una hormona y a partir de ahí generará alteraciones. Como veis, también puede provocar alteraciones como aumento de la prolactina, que activará citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa, con lo cual habrá peor tolerancia a las células B, a los linfocitos B. Si nos orientamos hacia las reactivaciones víricas, ahora está muy de moda, lo marco aquí como en rojo, ¿no? Porque seguramente últimamente habéis oído hablar mucho del Epstein-Barr, ¿no? No es el único virus, el Epstein-Barr es un virus herpes, como pueden ser los demás, como veis aquí, el herpes simple o la varicela, varicela zoster. Luego tendremos también el citomegalovirus, otros virus que, como decía antes, pueden estar presentes en nuestro organismo por haberlos padecido en algún momento de nuestra vida, hace tiempo, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en nuestra edad adulta, evidentemente, y que por algún desequilibrio pueden reactivarse, pueden generar una reactivación vírica que, si no nos va a aportar o no nos va a provocar sintomatología clínica aguda, sí puede hacer que ese sistema inmune esté especialmente, llamémoslo así, preocupado por esos virus, ¿no? Que están ahí, no molestando, pero están ahí, ¿no? Y el sistema inmune está especialmente dedicado a ellos, con lo cual descuidamos otros aspectos, ¿no? Y pongo 3 puntos, aunque quiero aquí también remarcar aquí en interrogantes, ¿no? El COVID, no sabemos todavía por dónde va a ir, pero también me da a mí miedo que en unos años también el COVID nos va a generar algún tipo de problemas a este nivel. Bueno, estaremos atentos, evidentemente. Aquí sí quería remarcar, y un poquito, por eso comentaba antes lo del Epstein-Barr, y lo ponía en rojo porque habréis oído últimamente que el Epstein-Barr salió como noticia, ¿no? Que se relacionaba con la esclerosis múltiple y bueno, vamos a crear una vacuna, no sé qué, y como súper novedad. Y bueno, pues fijaros en este estudio en el que ya en el 2004, lo veis abajo, en 2004 ya se relacionaba algunos de estos virus con algunas de estas enfermedades autoinmunes. Como veis arriba, el primero además, virus Epstein-Barr relacionado con esclerosis múltiple, ya en 2004. O
sea que, bueno, no es tanta novedad lo que se nos planteó hace unas semanas en prensa, ¿no? Bueno, igual que el Epstein-Barr, esclerosis múltiple, tenemos otros, por ejemplo, como veis por ahí, artritis reumatoide, por ejemplo, también con Epstein-Barr, con E. coli, con otros virus como el virus de la hepatitis C. También tenemos el Epstein-Barr en el lupus. Tenemos relación, por ejemplo, citomegalovirus con miocarditis. Tenemos el herpes simple con miastenia gravis, un síndrome de Guillain-Barré también con Epstein-Barr, citomegalovirus. Bueno, para que veáis que está descrito esas reactivaciones víricas y su relación con ciertas enfermedades autoinmunes, con lo cual habrá que ser muy cauto, muy cauteloso con pasar o dejar de lado, pasar de largo de esas alteraciones a nivel de inmunoglobulinas G en analíticas de sangre excesivamente elevadas y sin hacerle caso. Habrá que ser cautos con eso, habrá que tenerlo muy en cuenta. Bueno, a nivel de disbiosis de permeabilidad intestinal, no quería pasar sin mencionar al rey de todo esto, que es Hipócrates, que lleva, o hace miles y miles de años, ya hablaba de todo esto y ahora parece que la gran novedad, ¿no?, de los últimos años es que justo eso, ¿no?, que toda enfermedad comienza en el intestino y parece que hemos inventado la gaseosa con el tema más intestinal y con el abordaje, ¿no?, de ciertas patologías a través del intestino. Pero bueno, la verdad es que en el siglo IV a.C. ya se hablaba de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer caso a esos libros antiguos y no quería más que mencionar este tema, ¿no?, para que veamos que no estamos inventando nada, ¿vale? Entonces, claro, todos esos estresores, factores estresores que a lo largo de mi vida van contactando conmigo, por ejemplo, tratamientos farmacológicos, como veíamos, aquí lo centro quizá más en antibióticos, porque veremos que los antibióticos son una de las causas más frecuentes de disbiosis intestinal, ¿no?, por esa disregulación a nivel de microbiota. Por lo tanto, esa presencia de fármacos, con esa presencia de alergenos alimentarios, llamémosle, por ejemplo, el gluten en los cereales, luego veremos un poquito más. Por ejemplo, los antinutrientes que pueden conllevar los propios cereales, las legumbres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también esos patógenos, esas infecciones con las que entramos en contacto, ese estrés, ese día a día, ese ritmo de vida que llevamos hoy en día todos, los más, los menos, y los que también intentamos vender esto, también, ¿no? Es decir, todos estamos expuestos a ese estrés crónico del día a día y, como decía antes, esos tóxicos, como comentaba, ¿no? Ya no solo el bisfenol, como hablaba, sino incluso el mercurio que puede estar presente en el pescado azul, las latas de conserva, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de ellos, da igual, no hace falta entrar. Cualquiera de estos estresores a lo largo de nuestra vida nos puede ir generando de forma silenciosa una alteración a nivel intestinal que podrá acabar conllevando una permeabilidad intestinal y una disbiosis. Y aquí vuelvo otra vez a rescatar esta diapositiva para señalar, para reseñar otra vez la importancia de ese 80% del sistema inmune en nuestra microbiota, de la presencia de esas bacterias intestinales y que van a acabar generando esa disbiosis por culpa de estas alteraciones, ¿no? Y la importancia también radica ahí, es decir, nosotros estamos hechos de, parece mucho, 20.000 genes, pero cuidado, no nos olvidemos que estamos formados también, o tenemos en nuestro interior, más de 3 millones de genes de microbiota intestinal. Es decir, nuestro microbioma está compuesto por más de 3 millones de genes, con lo cual creo que queda muy claro, digamos, a quién hay que contentar, llamémoslo así, a quién hay que permitirle, digamos, que nos mande, ¿no?, ese microbioma y su importancia, ¿no? A partir de aquí, hay que tener en cuenta, como decía, la microbiota intestinal. Tenemos que tener en cuenta esas funciones, ¿no?, esa función metabólica, esa función nutritiva, la importancia que tiene y que nos va a aportar, nos va a ayudar con la generación de ácidos grasos de cadena corta, ese butirato, ese propionato, ese acetato, y que a partir de ahí vamos a generar esas respuestas positivas a nivel inmune y a distintos niveles orgánicos, ¿no? La importancia de la síntesis de vitaminas de nuestra microbiota intestinal, la importancia de la regulación de esta inmunidad, tanto innata como adaptativa, gracias a un mimo, ¿no?, a mimar esa microbiota intestinal. Vamos a obtener respuestas reguladoras, ¿no?
Evidentemente la microbiota intestinal nos va a ayudar también a competir o a atacar esos patógenos, evidentemente es una de sus funciones, y nos va a ayudar a mejorar el trofismo epitelial, ¿no? Nos va a ayudar a protegernos también de esos patógenos, ¿vale? Con lo cual también a partir o a través de ese aparato digestivo y esa microbiota intestinal acabaremos generando, como decíamos antes, también esas rutas disreguladoras, llamémoslas así, TH1, TH2, TH17. ¿Vale? Aquí, si lo digamos a procesos más digestivos, propiamente hablando, vemos, como decíamos antes, TH1 ligada a enfermedades de Crohn, enfermedad de Crohn, TH2 ligada a colitis ulcerosa y el TH17 también de algún modo ligada a enfermedad de Crohn y otras autoinmunidades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar a nivel de disbiosis, a nivel de permeabilidad intestinal? Equilibrios, desequilibrios entre los principales actores de nuestra microbiota intestinal. Esas bacterias, esas arqueas, esos hongos y esos parásitos, evidentemente. Y de sus productos resultantes sobre todo. No solo esos ácidos grasos de cadena corta, como decía antes, no solo la emisión de ese butirato que va a ser vital para nuestro sistema inmune, por ejemplo, sino esas posibles toxinas que van a ir generando esos patógenos y que al final pueden acabar con una fragmentación de ese ADN de los linfocitos y de los macrófagos. Es decir, siempre explico también el mismo ejemplo, es decir, a veces esas bacterias o esos patógenos que están ahí dejan ese residuo de óxido que por mucho que eliminemos esa bacteria, ese óxido queda ahí, con lo cual también tendremos que ser especialmente cautelosos con la eliminación de esas toxinas, esas gliotoxinas, acetaldehídos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, como decía, muy a tener en cuenta, vigilemos la salud de nuestra microbiota reguladora a nivel de sistema inmune, lactobacillus, bifidobacterios, sobre todo enterococos, a nivel de microbiota muconutritiva que nos va a generar esa salud a nivel de esa capa de moco defensiva que debe estar ahí, presente sí o sí para ayudarnos a mejorar nuestra salud digestiva y a otros niveles, evidentemente. Y debemos mantener a raya esa microbiota proteolítica, aunque evidentemente siempre explico lo mismo, esa microbiota es importante como las demás, tiene que estar ahí, pero tiene que estar controlada. Todo el mundo se empeña en eliminar ese Helicobacter pylori, pero ese Helicobacter tiene que estar ahí en su justo nivel, en su justa medida. Igual que, del mismo modo, la E. coli, que a niveles altos nos puede generar muchos problemas, es también muy importante su presencia para que el sistema inmune junto con el enterococo esté mejor regulado. ¿Vale? Con lo cual, todo es importante. Lo importante es el equilibrio de esa microbiota intestinal. ¿Vale? Como veíamos antes, todos esos estresores que veíamos aquí, que antes hemos mencionado, pueden acabar generándonos un aumento de permeabilidad intestinal que generará unas respuestas inmunológicas a través del torrente sanguíneo con esa absorción de esos antinutrientes, esos productos patógenos y que acabarán generando, en principio, ciertos síntomas, quizá relacionados con sistema digestivo, por esas, por ejemplo, intolerancias digestivas. Hoy en día todo el mundo es intolerante, algo estamos haciendo muy mal, porque hace 20, 30 años no había tanto de esto y ahora todo el mundo es intolerante a la fructosa, a la lactosa, a sorbitol. Algo estamos haciendo mal ahí arriba, ¿no? No solo intolerancias, como decía, sino malabsorciones a nivel vitaminas, minerales, síntomas, signos de neuroinflamación, de inflamación sistémica y al final todo nos puede conllevar esa enfermedad autoinmune, esa autoinmunidad. Dicho lo mismo, pero de otro modo, como decíamos antes, esa microbiota en su perfecto estado de salud, esas puertas cerradas, es decir, sin permeabilidad intestinal y esa capa de moco totalmente estructurada, nos va a generar respuestas inmunológicas reguladoras, supresoras de normalidad, de tranquilidad, que no va a suceder, evidentemente, al contrario, si nos encontramos en esta situación de aquí, que nos va a generar citoquinas proinflamatorias, como veíamos antes, y entraremos en un círculo vicioso que va a acabar en trastornos distintos y a distintos niveles autoinmunes.
Bueno, esto vendría a ser lo mismo, es decir, en una barrera funcional, cuando nos encontramos con una barrera sin permeabilidad, con un equilibrio a nivel de microbiota, vamos a tener una respuesta inmune tolerante, es decir, una respuesta inmune supresora con presencia de citoquinas antiinflamatorias y, por contra, en situaciones donde veremos una alteración de la microbiota, una disminución de la diversidad bacteriana, permeabilidad intestinal, nos encontraremos con la presencia de una respuesta inmune disregulada o alterada y con la presencia de citoquinas inflamatorias. Yo creo que aquí, además, creo, Iker, que tú creo que puedes aportarnos algo más a este nivel, porque creo que en este aspecto el estrés, como decíamos, es muy importante y ¿qué nos puedes decir tú sobre esto? Es uno de los temas que a mí más me apasiona, ¿no? Esa relación mente-cuerpo, si es que alguna vez ha habido esa disociación, ¿no? Que en un momento dado se ha hecho, pero el estrés al final es que impacta sobre todo, ¿no? Entonces es un factor de riesgo que allá donde miremos va a tener una repercusión positiva, ¿no? Cuando es en una dosis hormética, o negativa cuando nos pasamos bien de intensidad en un momento dado o bien nos pasamos de activación a nivel crónico. Pero un poco hilando con todo lo que estabas diciendo, ¿no? El estrés va a tener un impacto directo en el sistema inmunológico, bien en TH1 y en TH2. Cuando es más agudo, va a subir la actividad de TH1, y el estrés cronificado va a tender a inhibir TH1 y a hacer unos picos más altos de TH2, con lo cual ya tendríamos la puerta abierta a que, bien por un estresor de impacto muy alto en un momento dado, que seguro que te ha pasado, patologías autoinmunes que debutan después de un pico de estrés muy, muy alto. Muchos pacientes lo describen así. O aparición de patología TH2 por un estrés no tan alto, pero cronificado por inhibición de la ruta TH1 y un exceso de activación de la ruta TH2. Entonces, el estrés al final se convierte en una situación que, cuando nos pasamos bien de intensidad o bien de tiempo, pues es un elemento muy desregulador del sistema inmune. Y recordemos también que el estrés, a través de diferentes mediadores, pero hay uno que es el factor liberador de corticotropina, CRH o CRF, tiene un impacto directo sobre la permeabilidad intestinal. Entonces ahí ya, así sintetizando mucho, vemos que el estrés afecta en dos dianas que son muy relevantes en cuanto a lo que tú estabas diciendo. Claro, no, al final lo que decías un poco, ¿no? Es un poco el equilibrio entre todo, ¿no? Por mucho que tratemos temas más, llamémoslo así, orgánicos o físicos, ¿no? Evidentemente, si hay un estrés que está con una luz roja avisando, evidentemente habrá desequilibrios, ¿no? Vamos a desestructurar totalmente esos mecanismos de compensación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, pues claro, a partir de aquí, ¿cómo abordamos todo esto? Es decir, hemos planteado distintas situaciones, ¿cómo vamos a abordar cada una o algunas de ellas, ¿no? Eh, Evidentemente tenemos que abordarlo a través de la alimentación. La alimentación es sumamente importante, hay que rebajar o hay que mejorar esa inflamación de bajo grado, esa low grade inflammation, hay que mejorar ese estrés oxidativo, hay que intentar regular o reequilibrar esos ritmos circadianos, esa vigilia, sueño, ese descanso, esa actividad física y el estrés, como decías antes. Es decir, vamos a reestructurar un poco nuestra vida, ¿no? De algún modo. Quizá eso es muy difícil, es quizá lo más difícil, porque el resto al final, bueno, es plantearnos 4 cambios, pero cambiar un ritmo de vida hoy en día es muy complicado y es al menos con lo que yo me encuentro de forma más dificultosa en consulta, ¿no? La gente le cuesta mucho cambiar esas cosas, pero tiene evidentemente su importancia. Hay que mejorar, habrá que mejorar esa capacidad hepática para detoxificar esos tóxicos, esas sustancias que no nos están ayudando, y luego cada punto en concreto tendrá su abordaje más específico, lógicamente. Cuando hablamos de alimentación, bueno, tampoco hace falta extenderse mucho, es tan fácil como evidentemente evitar esos antinutrientes en forma de, por ejemplo, gluten, o quizá no me gustaría tanto hablar de gluten, sino también de trigo o de esos cereales con esa cantidad de trigo tan alta o tan incluso tan industrializada hoy en día, y optar por otro tipo de cereales, ¿no? Por ejemplo, también hablar mucho de la caseína A1, de los lácteos de vaca, vigilar también los antinutrientes, ahora veremos un poquito algo de ellos, los azúcares refinados y ultraprocesados, evidentemente. El
los desequilibrios que podamos tener de ratio entre omega 3 y omega 6, ¿no? Ese desequilibrio tan común y tan habitual hoy en día, ¿no? Del comer mucha carne y nada de pescado, que es lo que hace la mayoría de pacientes o de gente en general, ¿no? Lógicamente las grasas trans, los aditivos que pueda conllevar la alimentación y esa cadena de azúcar que podemos encontrar en algunas de las carnes como el Neu5Gc. Y luego, por otra parte, optar por una alimentación respetuosa con nuestro ecosistema, ¿no? Digestivo y orgánico corporal en general. Fruta, verdura, carne, pescado, huevos y grasas insaturadas. Pongo ahí un asterisco en carne, pescado, huevos, porque ahí me gustaría recalcar que deberíamos optar por ese tipo de alimentación ecológica, lógicamente, para intentar evitar parte de esos antinutrientes de los que hemos hablado arriba, ¿no? Y aquí también tener en cuenta algunas sustancias o algunas partes de nuestra alimentación que van a provocar o van a ayudarnos a generar una mejor respuesta inmunológica por regular esos linfocitos T reguladores gracias a una regulación epigenética como pueden ser el resveratrol, la quercetina, la curcumina, la boswellia o la epigalocatequina galato, por ejemplo, del té, ¿no? Y, por ejemplo, también tener en cuenta que, como se ve en el gráfico, las grasas saturadas nos pueden provocar respuestas a nivel de macrófagos con macrófagos tipo 1. Recordar antes hemos comentado macrófago tipo 1, respuesta inflamatoria, y como por ejemplo las grasas poliinsaturadas nos pueden ayudar a transformar o a activar una respuesta de macrófago tipo 2 más antiinflamatoria simplemente por la ingesta de este tipo de alimentos, ¿no? Del mismo modo vemos como algunos cofactores del sistema inmune tan importantes como la vitamina A o la vitamina D nos ayudan con mecanismos muy parecidos, es decir, activando, mejorando linfocitos B y T reguladores y bloqueando algunas rutas efectoras como por ejemplo TH17, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo mismo más o menos. Aquí simplemente lo que se ha añadido es esa acción beneficiosa de los ácidos grasos de cadena corta que veis a la derecha del gráfico, propionato, acetato y butirato, en relación a su control o a su bloqueo de las rutas inflamatorias TH1 y TH17 sobre todo. El resto más o menos lo hemos hablado, epigalocatequina galato, la quercetina, el resveratrol, vitamina A, vitamina D, bloqueando, abriendo y cerrando esas puertas que nos generan o nos ayudan a regular o a controlar esa respuesta inmunológica. Y en cuanto a antinutrientes que comentábamos antes, simplemente para que veáis, que tengáis en cuenta, esto es un resumen o una concentración de pequeños estudios que se han ido recopilando y que nos han demostrado, por ejemplo, como veis aquí, a nivel de cereales e incluso de legumbres, porque veréis que es lo mismo arriba y abajo, cereales y legumbres, por culpa de sus lectinas o saponinas, cómo pueden provocar esos daños en el revestimiento intestinal, pueden provocar esa secreción o activación de citoquinas inflamatorias, cómo pueden activar o alterar las células endoteliales, ¿vale? Del mismo modo también la leche o los productos lácteos, cómo pueden provocar o pueden generar mecanismos de mimicry molecular, como decíamos antes, de mimetismo molecular, ¿vale? Tenemos más por aquí. Por ejemplo, también lo mismo, hablamos antes de lectinas, saponinas, también de las solanáceas, ¿vale? Tomate, patata, berenjena, pimiento, ¿vale? Por ejemplo. Y por ejemplo, no he hablado antes, salía antes, voy hacia atrás un momentito, los cereales por su alta carga glucémica también activando citoquinas proinflamatorias y generando posibles resistencias a la insulina y resistencias a la leptina. Lo mismo aquí con los carbohidratos refinados, es decir, tener en cuenta todos esos antinutrientes que ya conllevan toda esa alimentación que hasta hace pocos años o incluso hasta el día de hoy se consideraba o se considera en la parte más baja de la pirámide alimenticia y que deberíamos, pues ya estamos replanteando esa presencialidad en esa parte más baja, ¿no? Quizá no son tan importantes como deberían, o al menos tendríamos que tener en cuenta estos factores para regular la alimentación con estos alimentos, ¿no? A nivel de estrés oxidativo, tener en cuenta simplemente
4 detalles, voy a pasar un poco por encima. Nos podría ayudar mucho la vitamina C como precursor de glutatión. Glutatión es uno de los principales antioxidantes. El NAC también, la N-acetilcisteína, también nos va a ayudar a generar glutatión. Vuelvo otra vez con la galocatequina galato del té como polifenoles, también nos puede ayudar en ese estrés oxidativo. La vitamina E, la coenzima Q10, el ácido lipoico por su beneficio en la reducción de citoquinas inflamatorias, el zinc como cofactor y, por ejemplo, la curcumina, la cúrcuma, de la que también hemos hablado antes, y que son interesantes todas estas sustancias para ayudarnos a regular ese estrés oxidativo y hacer que nuestras células de algún modo tengan una vida media más larga y que, digamos, haya una mejor calidad celular. Como refuerzo del sistema inmune, muy a grandes rasgos, y como veis también he comentado alguna cosa previamente en relación a, por ejemplo, a la curcumina, ¿no? Los antioxidantes, quería tener en cuenta y quería mencionar también la importancia de la flexibilidad metabólica, es decir, de dotar a nuestro organismo de esa capacidad de poder gestionar nuestro día a día con ese sustrato energético que es la grasa y no tanto con los carbohidratos. Es decir, el que tenga al menos esa capacidad de decidir, ¿no? Según el momento en el que te encuentres, poder decidir entre esa fuente de energía o la otra fuente de energía. Muy importante, y muy importante, evidentemente, el punto contrario, no tener una rigidez metabólica y hacer que solo dependamos de esos carbohidratos para generar nuestra energía, ¿no? Y respetar, como he dicho antes, esos ritmos circadianos, ese descanso, esa realización de actividad física moderada, esa alimentación saludable, esa ingesta de agua, esa hidratación diaria y, como decíamos antes, ya hemos hablado de ello, evitar la carga psicosocial, ¿no? Que nos va a ayudar a reducir esa IgA. No sé si aquí, Iker, querías añadir algo más respecto a esa carga psicosocial, que sé que es un tema que te apasiona de algún modo. Sí, 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 sí. A ver, ahí es que hay infinidad de estudios, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me llama especialmente la atención de la carga psicosocial es las cuidadoras. Y lo digo en femenino porque desafortunadamente aún no hay esa equidad, ¿no? A nivel social entre mujeres cuidadoras, hombres cuidadores y se da más en las mujeres, ¿no? Hasta que equilibramos esto. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, en personas que se dedican a cuidar a parientes cercanos con enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, hay una correlación directa entre el tiempo de cuidado y los marcadores inmunológicos que encontramos en sangre, directamente. Más años, aumento de los mediadores inmunológicos proinflamatorios, sobre todo de TH1. Entonces, fijémonos, ¿no? Hay estudios interesantes también, no tanto en la carga psicosocial, aunque tiene un impacto, con la autoexigencia. Claro. Autoexigirnos de manera continuada, no saber decir no, no poner límites, no decir, oye, mira, necesito un poco de tiempo para mí, también correlata directamente con una alteración y un aumento de diferentes marcadores inmunológicos. Entonces, la carga psicosocial es otro de esos puntos importantes a tener en cuenta. Pero también, que te pasa lo mismo que yo creo que nos pasa a todos, es más fácil dar un suplemento que invitar al paciente o a la paciente, ¿no? A decir, oye, mira, hay aquí 2 o 3 cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que regular. Hay que cambiar aquí parte del estilo de vida que es el más costoso. Claro, claro, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, es muy fácil ciertas cosas porque es muy fácil suplementar, como bien dices, pero es muy difícil y lo vemos en consulta que sepa que el paciente ya no tenga predisposición, que la tiene, ¿no? Ya cuando viene a la consulta ya la tiene, pero cuesta mucho más cambiar unos hábitos o un estilo de vida, ¿no? Porque ya no es solo un estilo de vida personal, individual, muchas veces conlleva cambios a nivel familiar y eso cuesta muchísimo más, ¿no? O sea, es muy importante el tema de la carga psicosocial. Vale, más cosillas a nivel del sistema inmune para intentar inmunorregular, mejorar esa inmunorregulación, ¿no? Y vigilar un poquito ese desequilibrio entre rutas efectoras. Bueno, pues intentar mejorar, como hemos dicho antes, luego entraremos más en detalle, esa permeabilidad intestinal, ya no solo por la misma permeabilidad, sino que se ha visto también que la glutamina, ya no solo, insisto, por la permeabilidad, a 5 gramos día ayuda y es muy positivo para reforzar el sistema inmune. Y luego también aportar esos cofactores como la vitamina A, la vitamina D, los omega 3 y los antioxidantes que pueden ayudarnos a reducir citoquinas inflamatorias y a mejorar, por ejemplo, aquí menciono, por ejemplo, la activación del gen NRF2, ¿no?
Y a partir de aquí, insisto también con el tema de la regulación metabólica, la alimentación y el ejercicio físico y bueno, valorar ciertos ayunos o ciertas estipulaciones a nivel de alimentación y a nivel digamos, de controles horarios, ¿no? En cuanto a alimentación. A partir de ahí, tener en cuenta que hay ciertas sustancias que pueden ayudarnos dependiendo de en qué situación nos encontramos y que nos pueden ayudar a reforzar nuestro sistema inmune hacia un lado o hacia otro, ¿no? Es decir, si yo me encuentro con una patología TH1, llámese, por ejemplo, una artritis reumatoide, tendré algunas sustancias que van a ayudar a que yo pueda, de algún modo, desviar la atención de ese sistema inmune que me está dando la lata ahí, en esa ruta TH1, desviarla hacia la otra ruta y de este modo reducir la sintomatología que estoy sintiendo por esa ruta, ¿no? Reducir la sintomatología de esta patología. Por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, desviamos TH1 a TH2 con la cafeína, con el té verde, con la uva, con las semillas de uva, corteza de pino, sauce, resveratrol, pinogenol, los piñones, licopeno, vitamina A, y hay situaciones fisiológicas que ya conducen a este cambio, ¿no? a esta desviación, como por ejemplo puede ser un tercer trimestre de gestación. Por otra parte, por contra, la primera mitad de gestación y el periodo posparto nos produce el cambio, la desviación contraria, de TH2 a TH1. Si yo tengo una patología TH2, sintomáticamente hablando, me está afectando y utilizo alguna de estas sustancias o estoy en alguna de estas situaciones, probablemente mejoraré mi sintomatología. Por ejemplo, el astrágalo, la quinacia, los betaglucanos de las setas, la melisa o la granada. Y por otra parte, podemos frenar de algún modo la ruta TH17 con ácido lipoico, con artemisa y vitamina E y los cofactores que comentábamos antes, vitamina A y vitamina D. Por ejemplo, yo creo que esto es algo muy interesante porque a veces pensamos que todo está basado en suplementaciones puras y duras y luego vemos que podemos encontrar esto en la naturaleza, ¿no? Sin más. Lo que pasa es que no lo conocemos. Luego, aparte, evidentemente, deberíamos tener en cuenta la salud mitocondrial, ¿no? Esas mitocondrias, esas calderas de nuestro organismo, esas calderas en las que se genera ese calor, esa energía, ¿no? Que también va perdiendo fuelle, va perdiendo energía, va perdiendo poder, ¿no? Entonces vamos a intentar reactivar esas mitocondrias para dotar de más capacidad a nuestro sistema inmune con astrágalo, con terapia cognitivo-conductual, con NADH, con Q10, cofactores a nivel de vitaminas del grupo B, magnesio y sobre todo, lo pongo aquí en negrita, importante también la microinmunoterapia, de la que no hablaremos ahora, pero muy a tener en cuenta y luego veremos también en algún otro aspecto. Y los cuatro últimos, bueno, los tres, sabéis que he unido disbiosis y permeabilidad. ¿Cómo abordamos estos tres últimos factores, para mí, de los más importantes? Ahí. Por ejemplo, la exposición a tóxicos. Hay que tener en cuenta que primero tenemos que normalizar citoquinas. Primero, no me refiero primero en orden, sino que es uno de los puntos muy a tener en cuenta. Normalizaremos esas citoquinas inflamatorias con vitamina A, por ejemplo, a dosis elevadas. Luego, posteriormente, podemos bajar dosis de vitamina A y acompañarlo de vitamina D. Junto con esos probióticos, aquí valoraríamos según necesidades y también hay aparte una disbiosis añadida. Bueno, deberíamos ver qué necesidades de probióticos hay, ¿no? Como decíamos antes, con cúrcuma, con antiinflamatorios como los omega 3 a una dosis de mínimo 2 gramos al día, con resveratrol, insisto con el tema del movimiento, de la actividad física y, lógicamente, la alimentación, de la que ya hemos hablado. De aquí sí que quería remarcar, abajo en el último punto, la restricción de carbohidratos, sobre todo de forma nocturna, para intentar fomentar esa tendencia de los macrófagos hacia M2, ¿no? Como veis aquí, bueno, luego lo veréis. Sobre todo, algo muy importante que se me olvidaba, retirar sobre todo las amalgamas, porque cuando hablamos de tóxicos, hablamos... muchos pacientes tienen esas amalgamas antiguas, esos empastes, llamamos así, antiguos de hace mucho tiempo, que están generando esa ingesta por nuestra parte de metales pesados, con lo cual muy importante y lo quería poner aquí en rojo y bien claro. Bueno, aún así, me quería centrar en la alimentación abajo, en restringir carbohidratos para la tendencia a generación de macrófagos M2. Es decir, si yo realizo una ingesta más alta en carbohidratos, generaré macrófagos M1
que generarán respuestas de algún modo más inflamatorias, es decir, generará más intermediadores inflamatorios, ¿vale? Y por contra, si baso mi alimentación más en productos grasos, en grasas insaturadas, generaré una mejoría a nivel mitocondrial, a nivel de utilización de ácidos grasos, a nivel de producción y generación de citoquinas antiinflamatorias, es decir, cambio radicalmente el equilibrio de mi sistema inmunológico, con lo cual es importante tener en cuenta esos macrófagos tipo 2. Bueno, aquí veis lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de forma más específica y según qué tipo de tóxico, podemos llegar a la conclusión de que deberíamos poder llegar a tratamientos como la zeolita, la clorela o la resincolestiramina, el efensol, o dependiendo de cómo nos encontremos a nivel clínico, a nivel físico, orgánico, valorar otros suplementos como la D-ribosa, por ejemplo, si tenemos déficit energético debido a este problema. Y muy importante tener en cuenta la detoxificación hepática, es decir, ayudar a ese hígado, tanto en fase 1 como fase 2, a detoxificar, a movilizar, transportar y eliminar ese tóxico, ya sea un tóxico externo o un tóxico interno que hemos generado a través de la realización o de la producción hormonal y la utilización de esas hormonas como pueden ser los estrógenos, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente, ya he hablado de ello, no voy a entrar más en el tema, pero la estimulación de ese gen NRF2, vital a nivel de detoxificación hepática, y lo menciono aquí sobre todo porque es muy importante tener en cuenta que ese gen NRF2 se desactiva o pierde parte de su actividad cuando se activa el sistema inmune. Si yo tengo un sistema inmune muy activo, por algún motivo, por algún agresor, por algún estresor, el gen NRF2 va a reducir su actividad, con lo cual puedo perder capacidad de detoxificación, ¿vale? ¿Cómo podemos potenciar ese gen NRF2? Con estas estrategias, entre otras cosas, el ayuno, el ejercicio físico, la alimentación, sulforafano sobre todo, el CBD también nos puede ayudar, y antioxidantes como el ácido lipoico, la vitamina C o, como decíamos, los precursores del glutatión, como por ejemplo vitamina C o NAC, ¿vale? Bueno, a nivel de permeabilidad, ya decíamos antes, la glutamina tiene su importancia, el zinc nos puede ayudar, los omega 3, los bioflavonoides, aumentar las bacterias muconutritivas que nos van a ayudar a generar butirato, ¿vale? Y a través de la fitoterapia, aloe vera, regaliz, manzanilla y la melena de león nos puede ayudar. También, como antes comentábamos, vitamina A, vitamina D para reforzar el sistema inmune más de forma generalizada, y luego probióticos de distintos tipos dependiendo del desequilibrio que tengamos. Saccharomyces, Bacillus coagulans para intentar reducir la absorción de lipopolisacáridos, la E. coli y el entorococo, muy importantes a nivel inmunológico, muy importantes, el Lactobacillus rhamnosus. Y luego, a partir de ahí, tener en cuenta que según qué tipo de alteración, según si tenemos identificado el patógeno como una bacteria, una arquea, un parásito o un hongo, tener en cuenta también no solo ese patógeno, sino, como decíamos, esos tóxicos que puede llegar a generar, o ese biofilm que puede haber generado como capa de invisibilidad y que hace que no sean del todo reconocibles, están ahí escondiditos y no se dejan tratar, ¿no?, por el tratamiento. Bueno, hay que tener en cuenta todo eso, no solo el tipo de bacteria o el tipo de arquea, el tipo de parásito, sino tener en cuenta esos dos aspectos, tóxicos, biofilm, y a partir de ahí aplicar un tratamiento adecuado, ya sea un tratamiento antimicrobiano, antibiótico, antimicrobiano herbáceo, y luego otras estrategias como pueden ser las que tenéis aquí, lactoferrina, NAC, ozono, bismuto, para acabar de gestionar esas bacterias o esos patógenos intestinales. Y lógicamente, dejo aquí para el final esos prebióticos, esos probióticos y esa alimentación que ya hemos comentado, respetuosa con nuestro ecosistema digestivo. Y a nivel de reactivaciones víricas, tener en cuenta de forma muy importante, por ejemplo, distintas estrategias, como puede ser la utilización de lactoferrina, la utilización de micoterapia, de setas como el shiitake, maitake, cordyceps, chaga, la alicina, el ajo, ciertos probióticos como el Bifidobacterium brevis, que nos va a ayudar a evitar biofilms, la vitamina C, los omega 3, el selenio, el zinc, el NAC, vuelve a aparecer aquí, la N-acetilcisteína, y, como decía antes, la microinmunoterapia, que es importante también a tener en cuenta en ciertas reactivaciones víricas. Y de algún modo, ya para finalizar, y aquí te doy la palabra a ti, Iker,
¿En qué nos puede ayudar en todo esto que hemos explicado la meditación, por ejemplo? Bueno, pues quitando la parte un poco más relacionada con la alimentación, yo creo que la meditación nos puede ayudar en todo, ¿no? Y que al final es un tipo de terapia que es gratuita una vez de que ya la sabes hacer. Es la que menos cuesta económicamente, pero es la más difícil de lograr, ¿no? Y la meditación, bueno, ahora ya cada vez, desde la introducción del mindfulness hace ya unos cuantos años, cada vez hay más evidencia científica que va soportando los beneficios que la práctica de meditación, cualquier tipo de meditación, va generando sobre nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Una bajada de TH1, una regulación, en definitiva, entre TH1 y TH2 siempre. Vemos también que la práctica continua de meditación regula los niveles de cortisol, ¿vale? Cosa que es muy, muy importante también para esa homeostasis a nivel inmunológica, entre otras cosas, porque el cortisol ya sabemos que repercute sobre todo el cuerpo también. Y una parte muy importante en todo esto también es la mejora del tono vagal, en ese equilibrio que tenemos que mantener entre el simpático y el parasimpático. El hecho de que generemos una práctica continuada de meditación va a ayudar a disminuir la actividad simpática, que sabemos que se relaciona con actividad inmunológica, etcétera, etcétera, y subir el tono vagal, que en definitiva va a ser una de las grandes estrategias que a nivel endógeno nosotros podemos generar para con nosotros mismos. Entonces, en la meditación encontramos una herramienta barata, pero de alto costo por lo que comentábamos, ¿no? De encontrar ese tiempo, que al final no es tanto, pero bueno, siempre nos falta quizá un poquito de motivación, nos da un poquito de pereza, pero que a la postre, y ya cada vez con más soporte científico, vamos encontrando mucho beneficio. Y además, decías pereza, quizá tiempo y desconocimiento, ¿no? También por parte del paciente, ¿no? O incluso a veces por parte nuestra, ¿no? Son técnicas que quizá no conocemos y que debemos enseñar como tal, o debemos explicar los beneficios para que el paciente vea la necesidad de hacerlo. A veces es un poco, pienso yo, es mi opinión, ¿eh? Desconocimiento por parte de todos nosotros de estas técnicas tan beneficiosas, ¿eh? Pienso yo. Sí, sí, a ver, ahora poquito a poco, sobre todo desde la introducción del mindfulness como concepto y como una vía para empezar a trabajar la atención, la meditación es mucho más extensa que solo el mindfulness, pero ha hecho mucho bien a la hora de ir permeabilizando la idea de que dedicarnos a gestionar nuestra atención de una manera concreta, que es la que propone el mindfulness, tiene un montón de beneficios asociados. Eso ya ha generado uno, ¿no? Que la gente que medita dejen de ser como los raritos, ¿no? De estos que se van a retiros y tal, y que parece que van con togas, azafrán y demás. Y ya está mucho más metida dentro de lo que es el día a día, se hacen empresa y demás. Pero sí que es cierto que aún falta explicar bien qué es la meditación, cómo funciona y sobre todo explicar bien las barreras que nos encontramos de base. Una es la pereza, es algo que en principio, como no es especialmente divertido, sobre todo al principio nos da pereza hacerlo. Claro. Otro es la dispersión que se genera cuando empiezas a meditar y tu cabeza se va y viene, pero tenemos que entender lo que es parte del proceso. Y el tercero es el que comentábamos antes también de la procrastinación, ¿no? Que al final, como da un poquito, no es divertido y da pereza, y luego al principio se hace como difícil, pero no porque sea difícil, sino porque no está correctamente explicado, pues al final para mañana, para mañana, para Claro, mañana, ¿no? claro. Pero bueno, afortunadamente cada vez tenemos más evidencia científica. Haya habido un movimiento muy interesante también promovido por el Dalai Lama, que bueno, una parte importante de las técnicas de meditación vienen del budismo o del hinduismo, y el Dalai Lama ha promovido que mucha gente que está en su entorno, monjes, estudien, sean doctores y que se entrelace, ¿no? Lo que se propone desde la perspectiva del budismo en torno de una manera laica, quitando toda la parte más religiosa, en lo que se propone como una herramienta para mejorar el bienestar, la autoconciencia, etcétera, etcétera, que es que se lleve a los laboratorios y que se mida. Y bueno, pues los resultados están siendo, la verdad es que muy interesantes, ¿no? Y el hecho de que nos dediquemos nada, 10, 15 minutos al día a parar, poner la atención sobre nuestra respiración, tiene una serie de beneficios que Claro. progresivamente se van acumulando. Entonces, es una herramienta, como digo, barata, pero costosa hasta que se mete dentro de la dinámica, ¿no? Pues muy bien, pues, ¿Vale? pues eso sería todo, Iker, por mi Sí. parte, vaya.
Un par de preguntas, Sergi, ¿vale? Que he ido apuntando de cosas que ha dicho la gente. Uno, cuando hablabas de anticuerpos que podríamos ver previamente dentro de una analítica, pues eso, 5 años, 10 años antes de que debute la patología autoinmune, ¿qué tipo de marcadores te refieres? Pues mira, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, esos anticuerpos antitiroideos, esos anti-TPO, antitiroglobulina, que pueden aparecer positivizados en cierto modo, a niveles bajos incluso, pero que están ahí positivos, pero sin patología tiroidea declarada, con una TSH normal, con T4, T3 normal, todo normal a nivel hormonal, pero aparecen esos anticuerpos, o esos ANA, o ese factor reumatoide incluso, a veces sin patología clínica, sin síntomas, pero que pueden estar apareciendo ya y nos pueden dar pistas. ¿Qué sucede? ¿Qué problema hay ahí? Claro que como yo no tengo síntomas, quizás son parámetros que no voy a buscar ya de por sí. Lo que pasa es que casualmente a veces lo busco y aparece, ¿no? A eso me refiero. Esos marcadores que a veces, cuando ya se ha declarado la enfermedad, nos sirven para monitorizar, pero que previamente ya están ahí. A eso me refiero. Vale. Una oyente decía que qué niveles de IG, ¿vale? De IgG para Epstein-Barr empiezan a ser problemáticos. ¿Hay algún corte para decir, porque hay veces que dan altos, pero no son sintomáticos, simplemente porque les pasó previamente? ¿Habría Ya. algún punto de corte, Sergi? Bueno, yo acostumbro a trabajar sobre, es decir, a considerar posibles reactivaciones víricas a partir de IgGs multiplicadas por entre 8 y 10 veces el valor normal. Es decir, no lo pongo en número porque a veces también depende un poco del tipo de, digamos, de la medición del laboratorio, porque a veces no lo miden en las mismas unidades de medida. Entonces, 8 o 10 veces por encima del valor normal. ¿Vale? Por ejemplo, si es 1, pues 8 o 10 ya sería positivo, desde mi punto de vista, vaya. Vale, fenomenal. ¿Alguna otra que he apuntado? ¿Siempre que hay anticuerpos antinucleares hay enfermedad autoinmune? Bueno, lo que decía antes, no tiene por qué, es decir, es un anticuerpo que nos marca una tendencia, es decir, igual ese anticuerpo lo tenemos previamente a que nos diagnostiquen esa enfermedad, ¿no? ¿Que vamos por el camino? Seguramente. ¿Que vamos a acabar llegando ahí? Bueno, es muy posible, pero no creo, no es para mí una condición sine qua non. Vale, muy bien. Otra pregunta era, como has nombrado dentro de la quelación de metales la zeolita, que sabemos que tiene un poder quelador interesante, si podría afectar la zeolita a la asimilación de otros minerales, ¿no? Como podría ser, hay quien hace también con efecto quelador el vinagre de manzana y sabemos que eso al final arrastra todo, ¿no? No sé si con la zeolita sabes si quela otros metales. Tengo entendido, mira, la celulitis es algo que no lo he puesto ahí, no la trabajo mucho, pero creo que sí, creo que sí. Entonces, yo no la trabajo mucho justo por eso, ¿no? Me da un poco de respeto, ¿vale? Es una muy buena sustancia para trabajar, pero a mí me da respeto, por ese miedo, precisamente por eso, ¿vale? O sea, Vale. la respuesta sería sí, creo que sí. Sí, creo que arrastra otros metales y puede a veces no ser la mejor opción, pero bueno, está Vale. ahí. Vale, en cualquier caso, quizá ahí yo lo que me planteo a veces con la quelación es dar queladores más amplios, ¿no? A la ¿Mm? mañana y dar un multimineral a la noche separado para tratar de que haya absorción. Por ejemplo. Vale. Y luego la última, con respecto a la vitamina D, sí, ahora hay mucha tendencia de juntar vitamina D con vitamina K2, ¿vale? Preguntan, ¿qué efectos tienen los dos usos y qué consideras que es mejor, si darlas separadas o darlas juntas? Bueno, es que al final yo creo que hay que personalizarlo. Es decir, no siempre por defecto doy de 3 con K2. Sí que es cierto que acostumbro a darla por intentar mejorar un poquito esa absorción. Bueno, yo creo que me decantaría más por D3 más K2, pero hay que personalizarlo, ¿no? Evidentemente, si una persona está en tratamiento con anticoagulantes, evidentemente no lo voy a hacer, ¿no? Hay que personalizarlo, ¿no? Ujú. Eh, Aún así, la D3 con K2, insisto, es una de las estrategias que más utilizo porque, al menos desde mi punto de vista, los resultados que obtengo en cuanto a el objetivo que persigo, que es el subir y aumentar esa cantidad de vitamina D para que me sirva como un cofactor adecuado para el sistema inmune, me da el resultado que deseo, que es el aumentar la vitamina D. Y la verdad es que me va bastante bien.
con la K2, pero insisto, personalizar sobre todo, personalizar. Fenomenal. Vale, pues Seri, es todo. He disfrutado muchísimo de la ponencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí te lo vuelvo a tirar, que ya te lo he dicho, esto da para mucho más que una ponencia. Yo creo que daría para un curso, ¿vale? Mira, una última pregunta. ¿Se puede saber en analítica si está equilibrada la ruta TH1 y TH2 por analítica? Mm, Una eh, pregunta. claro, en analíticas clásicas no, claro. Ujú, No, sí que es cierto que a veces, y ya no con las rutas, el hacer un tipaje linfocitario nos podría ujú, ayudar en ciertos aspectos. ujú, Aún así, no nos indicaría un desequilibrio TH1-TH2, pero sí nos daría mucha información respecto al estado real, digamos, de esas familias linfocitarias. ¿Vale? ujú. Mm, Yo a nivel analítico no lo veo nunca. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues lo que te decía, que yo ya te tiro el anzuelo porque creo que Ha esto da caído, para ¿no? mucho más. Has hecho Muy una bien. síntesis espectacular de las partes más claves y has dado aquí una masterclass de, joder, todos los puntos de tratamiento los has tocado, ¿no? Evidentemente en una hora, bueno, hoy nos hemos pasado, ¿eh? Una Bueno, hora y sí, 20 y 25 que hemos estado, y he ido pero creo rápido, que la ¿eh? información ha sido buenísima, ha merecido la pena. Y sí, como siempre, que lo estáis preguntando, colgaremos, ¿vale? Tanto Sura en su página, nosotros en Healthy también. Así que, bueno, quien quiera volver a verlo tendrá esa oportunidad. Muchas gracias nuevamente a Sura. Seri, un placer, de verdad. Y Igualmente, bueno, gracias a todos. nos vemos en la próxima. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Adiós, un abrazo, adiós. Sergi, pásame Hoy. Sí, gracias. Ah, ah. Perfecto. Bueno, pues fenomenal. Muy bien, Sergi, muchas gracias. Nada, vosotros, lo dicho.